Gracias a Dios. Empezamos en febrero de este año, ya estamos en septiembre y ahora que fui a Costco como que creo que ya están las cosas de diciembre. Siempre me hacen sentir como que ya se acabó el año, ¿verdad? Es normal. Se pasa rápido, ¿no? Otro año más se pasa de volada. Gracias a Dios que nos sostiene y estamos terminando el último libro del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías. Cerramos hoy el Antiguo Testamento y estoy agradecida con Dios por permitirnos, a medida que iniciamos Génesis, han pasado muchas cosas paralelamente a esto, pero hasta aquí nos ha sostenido el Señor. Padre, gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, a tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has sostenido. Si no fuera por ti, Señor, no sé dónde estaríamos cada uno de nosotros, Señor. En qué situación, en qué condición, Señor. No ha sido más que tu poder, tu misericordia y tu brazo extendido hacia nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú prometiste llevarnos hasta el final, Señor, y tú así, Padre, lo has hecho, Señor. Y te pido que esta palabra de hoy entre a nuestros corazones, que ministres a cada uno de nosotros en lo particular, Señor, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor, y que sigas obrando en nuestros corazones y también nos permitas poder compartir lo que tú has hecho y nos has ministrado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en este último libro que es muy corto. Y dice aquí su estudio, nuestro estudio dice que el título, o sea, Malaquías, se deriva del autor, o sea, del escritor, de la persona a quien Dios inspiró para escribir esto que se llamó Malaquías. Y el nombre de Malaquías significa mi mensajero. Y con este último libro, Dios cierra el canon del Antiguo Testamento histórica y proféticamente, ¿sí? Este es el último libro y con que se cierra el Antiguo Testamento. Y eso es importante decirlo porque hay unos libros que la Biblia tradicional tiene después de Malaquías, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que no son inspirados por Dios. Y sabemos que no son inspirados por Dios porque esos libros se agregaron muchísimo tiempo después y ninguno de esos libros se cita en ningún otro libro. Si ustedes se fijan, todos los libros se citan, tienen una relación. Esos libros no quiere decir que sean libros mentirosos, sino más bien pueden ser como libros históricos, pero no inspirados por Dios. Entonces, aquí es importante saber que con esto se cierra y lo vamos a de alguna forma entender con los últimos versículos de este libro, histórica y proféticamente. Y eso es muy importante, porque la profecía de Dios en el Antiguo Testamento hasta aquí es dada y posteriormente se empezó a escribir el Nuevo Testamento. Y es muy importante porque ahora hay personas que se dicen profetas, pero el profeta no tiene nada que agregar aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, ya se cerró la profecía. Entonces, no hay nada, ninguna profecía adicional que agregarle a la palabra. Este libro está cerrado, está concluido en cuanto a historia y proféticamente. Bueno, vamos a ver el autor y fecha. No se sabe mucho de la vida del escritor como de la mayoría de los profetas. Sin embargo, la tradición judía lo identifica como un miembro de la gran sinagoga que recolectó y preservó las escrituras. O sea, tradición judía es como la historia
judía, pero no, este dato no está en la Biblia. Malaquías escribió después de Ageo y Zacarías, puesto que en Malaquías vemos que el templo ya estaba terminado. Cuando estudiamos los profetas anteriores, recordaremos que por un largo tiempo estuvo parada la obra. ¿Cuántos años, se acuerdan? ¿Cuántos años estuvo parada? 15, ¿no? 15, 16 años. En total fueron 20 años. ¿Sí se acuerdan? O sea, no pararon la construcción del templo porque hubo mucha oposición. Pero después se calmó todo y ellos se acostumbraron a vivir así. Se acostumbraron a hacer su vida, a hacer sus casas, a hacer sus familias, a hacer sus propios logros y objetivos personales. Y se acostumbraron que nada más llevaban el sacrificio así como que por cumplir. Y el Señor los exhortó y les dijo que eso no era agradable a Dios. O sea, que mejor no hicieran nada, porque no era agradable a Dios que vivieran así, con esa indiferencia. Y entonces, para cuando Malaquías escribe, ya el templo ya había sido construido. Para que ustedes más o menos se den una idea, un tiempo aproximado desde que el pueblo regresó de la cautividad otra vez a Palestina, que es donde está la nación de Israel, ya habían pasado como 100 años que habían retornado. Ya tenían 100 años que habían regresado, más o menos, aproximadamente. Y entonces, dice aquí, los rituales se habían establecido de nuevo, deducimos, ya había pasado tiempo suficiente para que comenzara un declive espiritual. O sea, después de que pasaron 70 años cautivos, pero no nada más fue estar 70 años cautivos lejos de su tierra, sino se pueden ustedes imaginar el dolor físico también, el dolor físico, emocional, espiritual, o sea, porque cuando ellos fueron llevados cautivos, no fue así como que, a ver, vénganse aquí los hombres, las mujeres, hagan una fila, los vamos a llevar, ¿no? ¿Se acuerdan que hasta Amós profetizó que hasta como de los garfios, ¿se acuerdan? O sea, jalaban a las mujeres, o sea, era violento, lo que vivieron fue violento, o sea, papás vieron morir a sus hijos, hijos vieron morir a sus papás, vieron su ciudad quemada, destruida, el templo, vieron cómo blasfemaba la gente y profanaba el lugar santo y los utensilios sagrados. Fue algo, hermanos, ya hemos visto que fue algo traumático, ¿sí? Traumático al grado de que muchos judíos hasta hoy ni siquiera se atreven a decir el nombre de Jehová, sino dicen él o dicen ja. ¿Por qué? Porque les quedó, o sea, quedó un miedo, un temor a que cualquier palabra, cualquier pensamiento, cualquier cosa pudiese otra vez provocar la ira de Dios. Fue algo tremendo, pero ¿qué pasa? Y yo no sé si a ustedes les pasa en su vida. Dios trata con nosotros, nos mete al camino y estamos ahí llorando y Señor, perdóname, quiero buscarte, ya no me quiero separar de ti, quiero vivir para... Pero va pasando el tiempo y a veces ¿qué sucede? Como que nos vamos enfriando, nos vamos otra vez aclimatando a lo de antes. Y así le pasó a este pueblo. Entonces, Malaquías, vamos a ver cuál era la situación espiritual del pueblo 100 años después de haber regresado de la cautividad. Dice en el contexto histórico, el templo había sido reconstruido bajo el liderazgo de ¿quién se acuerdan? Zorobabel, ¿verdad? Con Z y las B son de bueno, Zorobabel. En el 616 a.C. y el sistema de sacrificios renovado, o sea, todo el tiempo que estuvieron en cautividad no había sacrificios, no había nada, todo se había detenido, se renovó. Y luego otro personaje había regresado en el 458. ¿Quién fue? Esdras. Seguido
por Nehemías con H intermedia, seguido por Nehemías en el 445 a.C. O sea, estos tres varones, tres personajes fueron utilizados por Dios para lo que se le conoce como el periodo de restauración. Después de estar de regreso en la tierra de Palestina por un solo siglo, el ritual de la rutina religiosa de los judíos los llevó a separarse de Dios y a endurecer su corazón, demostrando un comportamiento egoísta y desinteresado por Dios. Dios, por medio de su profeta, exhorta tanto al pueblo como a los sacerdotes, llamándolos al arrepentimiento. O sea, pareciera que ya se les había olvidado todo lo que habían pasado y estaban viviendo una vida indiferente, una vida como a ellos les gustaba, haciendo lo que a ellos les placía. No cumplían con Dios, le daban a Dios lo que les sobraba o lo peor. Esa era su religión hacia Dios, esa era su respuesta hacia Dios. Hasta este momento, ninguna promesa relacionada con el pacto abrahámico o davídico se habían cumplido a plenitud. Aunque había habido algunos momentos importantes de avivamiento en la historia de Israel, pareciera que la nación había perdido toda oportunidad de recibir el favor de Dios, ya que a menos de 100 años de haber salido de la cautividad, ya se habían hundido nuevamente en la indiferencia, la mundanalidad, la mezcla y el pecado. Con todo esto, aún no se veían señales de la venida del Mesías esperado durante casi 4,000 años aproximadamente. Porque la primera referencia que vemos de que vendría el Mesías está en Génesis 3:15, ¿sí? Y de ahí todo apunta. Génesis 3:15 es el primero que le llaman los teólogos protoevangelio, o sea, la primera referencia al evangelio de Cristo es Génesis 3:15. Y luego en Génesis capítulo 4 volvemos a ver de qué se trataba el ministerio de Cristo. ¿En qué lo vemos? Bueno, desde Génesis 3:15, pero también en Génesis 3, cuando el Señor tiene que sacrificar un animal para tapar la desnudez de Adán y Eva, ¿verdad? Y luego en Génesis 4, con el sacrificio que ofreció ¿quién? Abel, ¿sí? O sea, la Biblia no nos escribe detalle a detalle. Si escribiera la Biblia todo lo que pasó, pues no tendríamos, si no leemos pues menos 1,000 libros. O sea, pero para Génesis 4 entendemos que ya había Dios dado ciertos principios de que el sacrificio y la ofrenda a Dios tenía que ser derramando sangre, ¿sí? Tendría que haber sido un sacrificio. Y por eso en toda la Biblia, ¿qué vemos que hizo Noé? ¿Qué vemos que hizo Abraham? ¿Qué vemos que hicieron los patriarcas? Sacrificios. Y formalmente Dios a través de Moisés estableció el sistema de sacrificios que vemos en detalle en el libro de Levítico. Entonces, todo eso era una instrucción para la nación. La nación sabía, y hemos visto a los profetas, el profeta Zacarías, habían profetizado que iban a nacer de Belén. O sea, Isaías había profetizado acerca del Mesías. Ellos estaban esperando ese Mesías, pero para el tiempo de Malaquías todavía no se veía que eso ya estuviese ahí sucediendo. Entonces era un panorama muy desértico, un panorama muy sombrío, porque ver a un pueblo que estaba otra vez tan alejado de Dios y que esa promesa de miles de años atrás, en la que Dios había confirmado una y otra vez, se la confirmó a David también, no parecía ni sus luces, ¿sí? Entonces así termina más o menos esta historia del Antiguo Testamento. Entonces dice, fue en este contexto que Malaquías escribió la profecía de cierre del Antiguo Testamento, en la cual entregó un mensaje de juicio sobre la nación de Israel por su pecado continuo y la promesa de Dios de que un día en el futuro, cuando se arrepintieran, el Mesías sería revelado y las promesas del pacto serían cumplidas. Entonces, hubo alrededor de 400 años de silencio divino. ¿Cuándo? Después de Malaquías, ¿sí? Cuando tú terminas Malaquías,
Pasas al Nuevo Testamento, le das una vuelta a tu hoja, estás pasando 400 años, ¿verdad? Que no hubo nada, hubo un silencio total de parte de Dios. Entonces, con solo las profecías de Malaquías resonando condenación, o sea, el pueblo de Israel, con lo último que se quedó, 400 años, era con el último mensaje, con este que vamos a leer. Entonces, pasaron años, generaciones y generaciones, y obviamente tenían toda la Biblia, pero el último mensaje con el que se quedaron 400 años fue este Malaquías, que es el que vamos a ver, resonando condenación a sus oídos antes de que un profeta volviera a alzar su voz de parte de Dios. ¿Quién fue el profeta que habló después de 400 años? Juan el Bautista, ¿verdad? Fue una persona, un varón que Dios escogió para volver a hablar a su pueblo. Por eso Juan decía, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Quién es el Cristo? ¿Verdad? Los profetas son solamente ¿qué? La voz, el instrumento, pero el que habla es el Señor. Entonces, ese sería Juan el Bautista predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo vemos el Mesías había llegado. Esto nada más es para tener una idea general. Como introducción, podemos considerar a Malaquías como una especie de resumen miniatura del Antiguo Testamento, porque el profeta abarca brevemente aquellas 5 grandes verdades que encontramos en los demás libros. Encontramos que él habla acerca de la elección de Israel por Dios, ¿sí? No lo vamos a buscar. Habla de la transgresión de Israel contra Dios. Habla de la manifestación del Mesías. Vamos a buscar la manifestación del Mesías en el 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En este versículo, ese ángel, ese que viene, es el Mesías. Pero aquí encontramos como una palabra que conlleva sarcasmo. Porque dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Por qué sarcasmo? Porque no le buscaban, ¿verdad? Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, no le deseaban, no lo deseaban. Tan es así que lo crucificaron. Prefirieron salvar a un, ¿cómo se llama? A un ladrón. ¿Cómo se llamaba ese ladrón? A Barrabás. Entonces ahí nos habla del Mesías, su manifestación. Vamos al capítulo 4. Versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y viene con mayúscula sol, porque no habla de un sol como creación de Dios, sino el sol de justicia, la luz del mundo, el Salvador, ¿verdad? Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, ¿sí? Entonces, imagínense los becerros cuando, a mí, bueno, que yo no vivo en un rancho ni he vivido, pero alguna vez que he tenido un perrito, que ya no tengo, gracias a Dios, porque pues siempre los pobres perros están limitados a 2x2, al menos aquí en México, ¿no? Pero
sacas al perro cuando lo has tenido ahí, saliste de viaje, vacaciones y lo tienes ahí confinado, cómo se emocionan cuando por fin lo sacas, ¿no? Entonces, ese gozo es de libertad, ¿sí? Como los becerros, ¿verdad? Cuando salen a su libertad, a esa nueva vida, a esa nueva esperanza. Y así habla ahí de la promesa del Mesías. Entonces habla de la tribulación sobre las naciones, ahí en el 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios. Dios dice que resiste a los soberbios, que Dios aborrece los ojos altivos y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. O sea, no abrazará de abrazo, sino abrazará quiere decir de fuego, de algo que quema. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, Dios va a juzgar a las naciones y va a ser un juicio como horno. Yo creo que de los peores dolores, más tremendas muertes es aquella que es relacionada con el fuego, que te quemes. Y aquí habla acerca de algo tremendo, de un juicio terrorífico que viene sobre aquellos que no quisieron nada con Dios para total destrucción. ¿Por qué sabemos que total destrucción? Porque dice, no dejará ni raíz ni rama. Muy diferente a la misericordia de Dios con su pueblo, porque si no fuera por su misericordia, hubiésemos sido consumidos y la nación de Israel sería como cualquier otra nación. Pero Dios guardó ese remanente de su nación como Israel, pero también en el sentido espiritual, Dios también se ha guardado un remanente. Y viene la purificación de Israel al final. Vamos a verlo más adelante. Eso nada más es como para ver que a pesar que es un libro pues muy corto de 4 capítulos, es como nos narra todo desde que Dios le dijo a Abraham que había sido elegido, cómo había elegido a la nación de Israel en Jacob, todo este proceso de la elección, de su transgresión, de la venida del Mesías, de lo que va a venir a las naciones enemigas y de cómo Dios va a refinar a la nación de Israel. Es como si fuera un resumen en 4 capítulos, ¿sí? Malaquías pudiera ser comparado con Moisés en el sentido de que Moisés nos dio la primera profecía relacionada con el Mesías, que es la que habíamos mencionado, 3:15. ¿Y por qué Moisés? Porque entendemos que Moisés fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y Malaquías escribe la última profecía del Antiguo Testamento concerniente al Mesías. Entonces, Moisés escribió Génesis y habló acerca de la venida del Mesías. Malaquías escribió Malaquías, el último libro, y también da la última profecía. La última profecía acerca de la venida del Señor la dio aquí el profeta Malaquías. Si pudiéramos hacer un bosquejo del libro, ¿cómo lo dividimos? Pues podemos, del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 8, son las acusaciones de Jehová contra su pueblo. Y capítulo 3, 16 al 4, 6, palabra de aliento y esperanza al remanente. Aquí vemos en este libro que hay una serie de acusaciones de Jehová contra su pueblo. Malaquías introduce la primera de 6 preguntas petulantes que los israelitas le hacían a Dios. 6 preguntas petulantes. ¿Saben qué significa petulantes? Petulantes significa que estás convencido de tus buenas cualidades y desprecias cualquier otra opinión. ¿Eso qué significa petulantes? Petulante es cuando estás convencido, no, yo soy esto, yo soy fantástica, pero no, soy maravillosa en esto. Y alguien te está dando una retroalimentación y tú la desprecias. No, ¿cómo? O sea, si yo soy la persona más humilde que hay en el mundo, me siento orgullosa de mi humildad, ¿no? O sea, no, así estaban ellos, petulantes, o sea, estaban convencidos de que ellos
pues no hacían absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que entre más nos alejamos del Señor, nos viene una ceguera espiritual, una ceguera espiritual. Un ejemplo, hermanos, el rey David era un hombre que desde su adolescencia buscaba al Señor, pero se fue alejando de Dios, y saben que las tinieblas, cuando empiezan a penetrar a nuestro corazón, llega un punto en el que lo que podría ser obvio cuando estamos fuertes espirituales, no lo vemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando el profeta Natán fue a exhortarle, le contó una historia que no le estaba diciendo tú, sino le contó de un hombre, ¿se acuerdan? Que había matado a una corderita y el otro era la única corderita que tenía, y él la agarró y la mató, y él tenía muchas, y entonces se enojó mucho el rey David y dijo, ese hombre es digno de muerte. ¿Y qué le dijo Natán? Ese hombre eres tú. Porque llega una ceguera. Es por eso, hermanos, que yo no sé si tú has conocido personas que han estado en el camino de Dios y que solamente Dios sabe si realmente algún día les amaneció o no, y de repente empiezan a tomar decisiones pero pecaminosas, a la luz de todos, pero mal. Y no puedes tú creer que alguien que algún día viste tan metido con Dios pareciera que le vale, que ya no quiere nada. Yo no sé si ustedes han visto casos así, pero hay casos. ¿Y cómo llegaron ahí? Porque entre más nos separamos de Dios, hermanos, de verdad que se viene una tiniebla en nuestra vida, y por eso es bien peligroso separarnos de Dios, porque nos vamos alejando, y llega un punto en el que no puedes creer que esa persona que tenía ese corazón aparentemente tan entregado a Dios, pues quizá no perfecto, nadie es perfecto, pero está endurecido contra Dios, destruyendo todo lo que hay a su alrededor. Y saben que nadie de nosotros estamos exentos, ¿verdad? Es un camino que solamente Dios nos puede sostener. Es muy delicado este camino. Y así este pueblo, hermanos, a pesar de que sufrieron lo indecible, porque fue indecible lo que sufrieron, y si no se acuerdan, lean otra vez el libro de Lamentaciones. ¿Sí se acuerdan que se comían a sus propios hijos? O sea, esto es terrible lo que pasó, y 100 años después andaban, pues yo creo que podría decir que hasta peor que antes, porque ya habían sido reprendidos. Y aquí aprendemos algo, hermanos. Dios nos castiga, Dios nos reprende, pero Él es el que nos da la gracia de transformarnos, porque con todo y el castigo y la reprensión, si Dios en su gracia no nos redarguye, a veces el castigo nos hace más duros. Y bueno, aquí empezaron estas preguntas terribles a Dios. Imagínense el hombre. Imagínate, algunos de ustedes son maestros o son papás o son tíos, tías o jefes en su trabajo, y no porque alguien sea mayor o menor que el otro, pero ¿se imaginan a alguien subordinado a ti de alguna forma cuestionándote de esta manera? Ahora, eso es nada comparado a nosotros que somos polvo cuestionando al Santo de Israel. Así estaba este pueblo. Le preguntan, ¿en qué nos amaste? Capítulo 1, versículo 2.
Dice Malaquías capítulo 1, versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. O sea, es una palabra de condenación contra Israel. No dice para Israel, dice contra Israel. Por eso les digo que lo que se quedó en los oídos del pueblo de Dios 400 años fue palabra de condenación. Claro, termina en una esperanza, pero esto resuena. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. O sea, Dios no está contento por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. O sea, Dios, imagínate, Dios, a pesar de su comportamiento hacia Él, a pesar de su indiferencia hacia Dios, Dios les declara su amor. Dios les dice, Israel, te he amado. ¿Y qué le contestan ellos? ¿En qué nos amaste? Imagínate, ¿en qué me amaste? Señor, ¿cómo sé que me amaste si ve cómo nos ha ido tan mal? ¿En qué? O sea, ¿dónde puedo ver tu amor hacia mi vida? ¿En dónde puedo ver tu amor? No veo tu amor. Y dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová se ha indignado para siempre. O sea, Dios les está diciendo, ¿no te es suficiente el que yo te haya elegido? Y porque yo te elegí, no tenías nada que darme, no tenías nada para yo elegirte, yo te elegí porque quise. Y a pesar de todo lo que tú has hecho, a ti te guardé como un remanente a comparación de la descendencia de Esaú, que se acuerdan, ¿qué libro habla de la descendencia de Esaú de los profetas? ¿Cómo le iba a ir? ¿Qué libro profético vimos que se centra en los edomitas? ¿Abdías dijiste? Abdías, correcto. ¿Se acuerdan que estaba profetizado destrucción completa para los edomitas? En cambio, a Israel no lo destruyó, aunque merecía ser destruido, y todavía ellos dicen, ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos has amado? Entonces, a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? Y yo creo que deberíamos de cambiar la pregunta. ¿Por qué más bien no nos ha ido peor de lo que nos ha ido? ¿Por qué más bien no hemos sido destruidos? Esa sería la pregunta. Porque a veces eso de, pero ¿por qué me pasa esto? Hay un sentido en nosotros de que si fuéramos buenos o merecedores de que todo nos salga bien. Cuando nos pase algo deberíamos pensar, en lugar, ¿por qué? O sea, sí preguntarnos, Señor, ¿te ofendí? Claro, nos podemos preguntar, pero tenemos que entender el panorama más grande de decir, Señor, ¿por qué no me has destruido? ¿Por qué? Porque tu misericordia es grande. Y así ellos, cuando ellos dicen, ¿en qué nos amaste? No entendían el amor de Dios, no lo entendían el amor de Dios. Pregunta 2 que le cuestionan al Señor, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué hemos menospreciado? 1:6 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Y a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y ahí se lanza la tercera pregunta, en el 1:7. La tercera pregunta contra Dios es,
y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Y contesta Dios, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste el hurtado, o cojo, enfermo, y presentaste su ofrenda a Jehová. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová, lo da dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Aquí tenemos un cinismo tremendo del pueblo. Dios mismo les está diciendo, yo te amo, y le preguntan, ¿y en qué nos amaste? Y has menospreciado mi nombre, y preguntan, ¿y en qué te hemos menospreciado? Un cinismo, una falsa inocencia, ¿sí? En su corazón. ¿Y por qué menospreciaron su nombre? Dice, porque, ¿qué les contesta ahí en el versículo 6? 7, perdón, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. O sea, vienes y me ofreces algo que está inmundo, algo que está contaminado. Vienes a mí, en otras palabras, dice el Señor, vienes a mí en pecado, vienes a mí contaminado. Y así vivimos hoy muchos. Espero que Dios nos esté limpiando y purificando, porque esta palabra no es para ellos, sino para nosotros. Y tenemos que vernos a nosotros aquí. Muchos piensan que pueden acercarse al Señor como vienen, ofreciendo algo contaminado, algo del mundo, ¿sí? O una vida pecaminosa, una vida mundana, y creen que su vida es agradable a Dios, y después viene y dice, menosprecias mi nombre, y le preguntan, Señor, ¿pero en qué te hemos menospreciado? Si nosotros, ¿qué te hemos hecho? ¿En qué te hemos ofendido, Señor? Si todo lo hacemos bien. Y dice el Señor, porque me das lo que no sirve. Los sacrificios le daban al Señor los animales enfermos, el cojo. Me acuerdo de una historia de esos lugares en Asia donde se hacen sacrificios humanos a sus dioses, en otras naciones. Y estaba un misionero cristiano allá, y había una fila de personas que iban a sacrificar a un hijo, a alguien, a su Dios. Y en eso iba una persona con 2 hijos. Y un hijo estaba entero y el otro hijo era un hijo con alguna incapacidad física, que no podía caminar. Y entonces a lo lejos vio este misionero que iba a esa persona en la fila donde iban a sacrificar. Y corre o camina hacia allá a tratar de alcanzar a la persona y no la alcanza, y de repente la persona ya viene de regreso. Y había sacrificado a un hijo, pero con el hijo que regresaba, con el hijo que regresó, era el hijo cojo. Y le dijo este misionero, ¿pero cómo sacrificaste? Hubiera sacrificado a este hijo, o sea, al que estaba discapacitado.
Y le contestó esta persona, yo no sé a qué Dios ustedes sirvan en el occidente, pero aquí a nuestro Dios le damos lo mejor. Y esto era lo que Dios decía, o sea, ellos querían quedarse con las ovejas que estaban bien. Y la que salía mal, la que nacía enferma, la que nacía con algún defecto la daban. Y los sacerdotes, fíjense los sacerdotes, que eran los encargados de finalmente de hacer el sacrificio, de ministrar, los sacerdotes aceptaban lo que la gente les llevaba, ¿sí? O sea, esto era desde el sacerdote hasta la persona que llevaba una ofrenda. Por eso le dice a Dios, a tu príncipe no le darías esto, ¿no? A veces yo no sé, en detalles muy simples, y eso no significa que porque alguien llega temprano a la iglesia lleve una vida consagrada a Dios, no, o sea, no significa eso. Es un detalle, por ejemplo, a veces pudiendo llegar temprano a la congregación, no llegamos. Pero, ¿qué nos pasaría si eso lo hiciésemos en el trabajo? ¿Qué nos pasaría? ¿Lo hacemos? No, vamos corriendo, ¿sí? Nos pide algo el jefe y nos esmeramos por hacerlo lo mejor posible. Pero cuando se trata de Dios, a veces hay una mentalidad de, pues es para Dios, ¿no? Pues ahí, al él se va porque es para Dios. Por eso dice Dios, ¿te lo aceptaría tu príncipe? No. Si tu príncipe no te lo acepta, ¿por qué te lo va a aceptar? Y Dios aclara, yo no sé qué perspectiva tengas de mí. Hay un desconocimiento de Dios. Pero dice en el versículo 14, maldito el que engaña al que teniendo machos en su rebaño. O sea, Dios está molesto con el que pudiendo dar más no lo hace. Dios no está pidiéndole al que no tiene. ¿Sí? No le está exigiendo al que no tiene. Dice, maldito el que se engaña. Te engañas a ti mismo, engañas. Porque tienes machos en tu rebaño, prometes y sacrificas a Jehová lo dañado. O sea, no está pidiéndole Dios. Acuérdense que hasta las ofrendas, había ofrendas que eran de paloma o ofrendas que eran de grano. ¿Por qué? Porque no toda la gente tenía la capacidad económica de entregar una oveja. Por eso Dios hizo otro tipo de ofrendas para aquellos que no tenían en su alcance económico algo. Porque Dios no te demanda algo que no tienes. Lo que le molesta a Dios es que cuando tienes para darle a Él lo mejor, le des lo que te sobra. Le des lo que a ti no te gusta. Y dice Dios, tan es su molestia, hermanos, que Dios usa la palabra maldito. Maldito. Y en el Nuevo Testamento dice, maldito aquel que hace la obra de Dios indolentemente. Y nos habla acerca de quién es Él. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Yo no sé qué Dios tú piensas o yo he creado en mi mente. Pero Dios está aclarándonos nuestra mente y nos dice, yo no soy cualquier Dios. Por eso se ha dicho, no le digas a Dios Diosito ni de broma, ni de cariño. ¿Sí? Hay gente que hasta se refiere a Dios como compadre y Dios y no sé qué. Y yo le dije a Dios esto y el otro. No, dice Dios, yo soy gran rey. Y no nada más dice eso, sino que dice, y mi nombre es temible. Temible. Por eso me sorprendo mucho cuando escucho a alguien predicar y refiriéndose a Dios. No, yo le dije a Dios, a ver Dios, ya no estés jugando conmigo, Dios. Pues no sé a qué Dios se refieran, porque el Dios de la Biblia nos está diciendo, ten cuidado. Porque mi nombre es temible entre las naciones. Nos está ubicando. ¿Con qué paciencia, hermanos? Porque si Dios no fuera paciente, ya hubiera destruido a toda la humanidad.
con qué paciencia contesta estas preguntas tan irreverentes. Y también Dios ha sido muy paciente con nuestros comportamientos, porque tenemos comportamientos tan altaneros, tan orgullosos, tan fuera del lugar. Y Dios no nos ha destruido, gracias a Él. Capítulo 2, versículo 17, dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En todo preguntas así petulantes de falsa inocencia. ¿En qué le hemos cansado? Y contesta el Señor: en que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? O sea, lo cuestionaban a Dios. Le querían hacer ver como si fuera Dios injusto, porque lo que está diciendo es: ¿en qué le hemos cansado? O sea, Dios dice: estoy cansado. Qué tremendo cuando Dios viene a nuestra vida y nos dice: Carla, me tienes cansado. Ay, Señor, pero ¿por qué si yo? Qué tremendo que Dios venga y nos diga: estoy cansado de que no cambies. Estoy cansado de que te arrepientas de lo mismo y sigas en la misma situación. En este caso, Dios había cansado de que ellos decían, se atrevían a decir esto. No sé si entiendan o pongan atención con la gracia de Dios, lo que ellos decían: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? O sea, si ellos veían gente que hacía maldad y no le pasaba nada, automáticamente ellos querían tomar el lugar de juez de Dios, pero no nada más para juzgar a un hombre. Ellos querían juzgar, estaban juzgando a Dios mismo. Ellos estaban juzgando a Dios. Estaban diciéndole a Dios: a ver, si eres tan justo, Dios, ¿por qué fulano y sutano no les ha pasado nada si son asesinos, si son rateros? ¿Por qué les va tan bien si miran y te buscan? ¿No que eres un Dios muy justo? Así. Realmente estas preguntas son como del peor de los peores, más endurecidos, inconversos, pero no eran inconversos, era el pueblo de Dios. Luego viene la quinta pregunta, capítulo 3, versículo 8. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es la única parte de la Biblia donde dice: probadme. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Señor, Dios dice: me has robado. Y ellos decían: Señor, pero ¿en qué te hemos robado? ¿Qué hemos hecho? Que nosotros no te robamos. No diezmas, no diezmas ni ofrendas. Malditos sois con maldición, porque ustedes, la nación toda, me habéis robado. Traed pues todos los diezmos al alfolí. Los diezmos en el tiempo, y ese es otro estudio, pero más o menos sumaba más del 20% de sus ingresos, porque había varios tipos de diezmo. No, o sea, diezmo sí es el 10%, pero no nada más había un diezmo. Se daban primicias y se daban ciertos diezmos que sumaba más o menos más del 20, un 22% de sus ingresos, más las ofrendas, y no se las estaban entregando a Dios. El diezmo, no, dicen muchos, es que el diezmo es de la ley, pero el diezmo se estableció antes que la ley, porque el primer referencia de diezmo está con Abraham y con Melquisedec, y eso fue mucho antes de que se estableciera la ley.
Pero nosotros como pueblo no ejecutamos el diezmo exactamente como la nación de Israel, porque acuérdense que esa nación era una nación que vivía una teocracia, ¿sí? Su rey era Dios. Es una nación muy diferente a nosotros que vivimos en una nación con un presidente. Pero tenemos y sabemos que si en el antiguo pacto Dios estableció esto, ahora en el nuevo pacto que nos ha dado a su Hijo, pues Él nos pide todo, ¿sí? No nada más el diezmo, sino toda nuestra vida, y todo tiene que ser consagrado a Dios. Entonces, ahorita a lo mejor vamos a ver un poco más, ya lo demás es como un resumen de esto. Luego la última pregunta, ¿en qué hemos hablado contra ti? Capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Imagínense todo este interrogatorio y les dice Dios, sus palabras son violentas y ellos, ¿pero qué hemos dicho contra ti? Soy inocente, nunca te he ofendido, Dios. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, así decían ellos, eran violentos, porque decían, a los que les va bien son a los soberbios, ellos sí son bendecidos, bendecidos los pecadores, bendecidos los que aborrecen a Dios porque escaparon, o sea, a ellos no les pasa nada, son bienaventurados, y son palabras violentas contra Dios. Esas son las 6 preguntas claves o en que se basa este profeta, ¿sí? Donde Dios habla y ellos en todo tienen una falsa inocencia. Ahora, estas 6 preguntas vamos a resumir este libro y vamos a ir tocando algunas, pero más rápido. Capítulo 1, versículo 1 al 5 ya lo leímos. El Señor declara su amor, esto fue la primera pregunta que vimos, para con ellos, y ellos le responden que lo demuestre. El Señor les responde recordándoles su amor por Jacob y sus juicios sobre los edomitas. O sea, les recuerda que Dios los eligió. Ahí en la rayita le podemos poner a lo mejor como un pequeño título de la palabra ingratitud. Ingratitud hacia Dios. A veces queremos, hermanos, sentirnos que somos amados por Dios cuando Dios permite por propósitos que Él sabe, a lo mejor que en algo en nuestras vidas nos vaya bien. Pensamos que eso es ser amado por Dios. Hermano, yo te voy a decir una cosa. No necesitas que te suceda algo bueno. No necesitas recibir una excelente noticia para sentirte amado. Eres muy amado por Dios porque Dios mandó a su Hijo a morir por ti. Deja de estar midiendo el amor de Dios en las cosas que recibes. Dice que si Él ya te ha dado a Cristo, ¿cómo no te dará? Las cosas son lo de menos valor. Y a veces no entendemos el amor de Dios. Hermano, Dios te ha amado con amor eterno. Dios te ama. ¿Puedes creer que Dios te ama? Sin importar cómo esté tu vida en este momento, en el sentido de que quizá tengas problemas o estés en una situación o no hayas hasta el día de hoy vivido lo que tú esperabas. Hermano, eres tremendamente amado por Dios. Y te voy a decir, aún en los límites que Dios te ha puesto, aún en las cosas que quizá piensas que Dios no te ha dado, aún ahí te puedo asegurar que ha sido por amor. Porque Dios sabe lo que quiere hacer en tu vida. Y Dios te ama tremendamente. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta a ese amor de Dios? Gratitud.
Hay mucha ingratitud en el pueblo de Dios, demasiada ingratitud en nuestros corazones. Queremos agradecerle a Dios solamente cuando nos sana o cuando algo nos sale bien, gracias. Y qué bueno que le agradezcamos, pero debemos de vivir agradecidos porque no hemos sido destruidos. Debemos vivir agradecidos porque a Dios le plació, de los millones y millones de personas que viven en este planeta, escogerte a ti para vivir la eternidad con el Señor. Son pocos seres humanos, van a ser pocos seres humanos desde Adán hasta Eva, hasta el último que Dios haga, que van a vivir en la eternidad con Dios. Y si a ti te ha amanecido, tú eres uno de ellos. ¿Y por qué? Porque eres bien bueno, bien trabajador, eres bien honesto. No. Ese es el misterio de la gracia de Dios, porque a Él le plació escogerte. Y por eso eres más que vencedor, hermano, porque pase lo que pase en tu vida, aún saliendo de aquí, te mueras, tú ya tienes la eternidad segura. No hay nada que pueda pasar, que pueda significar en tu vida que eres un fracasado. No, el Hijo de Dios es más que vencedor, porque cualquier cosa que pueda venir, nosotros tenemos un futuro seguro con el Señor. Entonces, eres amado, eres amada, muy amada por el Señor. No es, hermano, no es lo que tú hagas. Aquí en la tierra estamos acostumbrados a ganarnos el amor. ¿Sí? Nos esforzamos para caerle bien a la gente. Hay gente que le encanta caerle bien a los demás y nos esforzamos y sonreímos y tratamos de encajar para, hermano, realmente no hay nada que puedas agregar, porque Dios te ama, porque cuando Él te ve, Él ve a su Hijo. Y no hay mayor deleite de Dios que ver la vida de su Hijo en ti. Entonces, siéntete amado. No podemos andar nosotros con depresiones de, es que nadie me quiere. Mira, hermano, si nadie te quiere, pues pregúntate por qué, ¿verdad? Pero aunque nadie te quiera, por X razón, no porque seas un gruñón o una gruñona, pero aunque nadie te quiera, si el Dios Todopoderoso te ama, ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Gózate en ese amor de Dios, porque cuando no nos gozamos en ese amor, ¿sabes? De alguna forma estamos despreciando su amor. Lo tomamos como X. Nos preocupa más que otros nos amen que Dios nos ame, y ese es un problema. El siguiente punto, capítulo 1, versículos 6 al 14, ya lo leímos. Jehová acusa a los sacerdotes de menospreciar su nombre y no honrarlo ni temerle. Ellos piden evidencia de su comportamiento profano. ¿En qué, Señor? ¿Pero en qué te hemos menospreciado? ¿Se acuerdan? Lo leímos. El Señor les acusa de traer ofrendas inmundas y les recuerda su actitud de darle cualquier cosa a Dios, pues sacrificaban lo que sobraba o lo defectuoso, cosa que jamás harían con su príncipe. Jehová desea que cierren las puertas del templo para que cesen los sacrificios porque eran inaceptables. O sea, el Señor es tan así, hermanos, es tan especial el Señor, que dice, si vas a traerme lo que te sobra, si vas a traérmelo así, sin ganas, ¿sabes qué dice el Señor? Mejor no traigas nada, ¿sí? O sea, no me sirve, mejor ni te esfuerces, porque no es acepto delante de mí. ¿Cómo le podemos poner como título a ese punto? El sacrilegio de los sacerdotes, sacrilegio.
¿Por qué de los sacerdotes? No porque nada más ellos hayan tenido la culpa, sino porque ellos lo aceptaban. Ellos estaban, la función del sacerdote era enseñar la ley. Y al aceptar la oveja coja, al aceptar lo que no funcionaba, ellos eran más responsables que el pueblo. ¿Qué significa sacrilegio? Sacrilegio es profanar algo que es sagrado. Pero fíjense, sacrilegio es profanar algo que es sagrado, especialmente cuando se conoce el valor sagrado de lo que se profana. ¿Qué es sacrilegio? Es profanar, o sea, menospreciar o ser irreverentes contra algo que es santo, sabiendo que es santo, ¿sí? Sabiendo que es santo. O sea, hay gente que puede decir algo o decir algo y no conoce a Dios y no se da cuenta. El problema es cuando sabemos quién es Dios y de qué es digno y no lo hacemos. Eso es un sacrilegio. Luego capítulo 2, versículo 1 y 9. También ya lo vimos. Dice, se les advierte solemnemente a los sacerdotes de un juicio terrible si no se arrepienten y cambian sus caminos. Se les recuerda que los sacerdotes del pasado fueron fieles, pero ahora se han vuelto completamente corruptos. Podemos ponerle ahí de título, condenación de los sacerdotes. Condenación de los sacerdotes. Luego en el capítulo 2, versículo 10 al 16, vamos a leer 2, del 10 al 16, dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces aquí le podemos poner de título de qué está hablando. Está hablando del divorcio y de matrimonios mixtos. Matrimonios mixtos porque ellos tomaban mujeres extranjeras. Era tan así que ustedes se acuerdan que en Nehemías Dios mandó a que se separaran y sacaran a todas las mujeres, a las esposas paganas. ¿Por qué hizo Dios eso si Dios aborrece el divorcio? Y aquí lo vemos. Porque era un mal para evitar un mal peor. No nada más ofendía la santidad de Dios, sino que ponía en peligro la línea por la que iba a venir ¿quién? El Mesías. Si se perdía esa línea, ¿sí? Por eso cuando vino esa tormenta, ese diluvio, Dios tuvo que destruir la tierra, no nada más porque Dios es un Dios santo, pero era tal
el pecado en la tierra que ustedes creen que un hombre, porque nada más había un hombre que temía a Dios que se llamó Noé, ¿ustedes creen que ese hombre, esa línea se hubiera preservado limpia? Se hubiera contaminado. O sea, en todo juicio hay una misericordia de Dios que a veces no entendemos. Si se hubieran seguido mezclando esos matrimonios mixtos, ¿a través de qué línea hubiese? O sea, no nada más, repito, era grave porque ofendía la santidad de Dios y la autoridad de Dios, sino que peligraba esa mezcla. Por eso Dios tuvo que separar a las mujeres, que se fueran todas esas mujeres. Y aquí habla de que ellos vivían desordenadamente. Ustedes pueden anotar, no, creo que está ahí en su hojita, Deuteronomio 24:1, el 2, habla del divorcio. Dios lo estableció, pero no como con gusto, ¿sí? Sino por nuestra naturaleza caída, ¿sí? Cuando alguien hacía algo indebido, algo que era inmoral completamente. Pero aquí este pueblo usaba esa carta de repudio, de divorcio cada rato, ¿sí? Y otra mujer, y cada rato, a tal grado que Dios dice aquí, en el versículo 13, que había una parte inocente. En el versículo 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Dice, no miraré su ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, mas diréis, ¿por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer tu juventud, contra la cual tú has sido desleal, siendo tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿Sí? Aquí está hablando que había mujeres que eran inocentes, pero ellos eran desleales. Ahora, no eran desleales porque el hombre sea más malo que la mujer, sino porque en esta cultura, en este tiempo, la mujer no tenía derechos, no tenía los mismos derechos que el hombre. El que tenía la decisión de separarse era él, ¿sí? La mujer vivía oprimida en ese momento, no vivía y negociaba la libertad, y les puedo asegurar que hoy en día en algunos países, también del Medio Oriente, y ustedes lo saben, la mujer ni siquiera tiene el derecho a votar. Entonces no es de que el hombre sea malo y la mujer nunca hiciese nada malo, no. Pero el que extendía generalmente el divorcio era el hombre, y lo hacía injustificadamente porque él, aquí está diciendo que muchos de ellos eran los desleales, no había ninguna razón para hacerlo, y ellos lo hacían una y otra vez. Y eso es, Dios aborrece ese tipo de conducta, aborrece el divorcio, aborrece la mezcla, aborrece los matrimonios mixtos, y ellos vivían así, ¿sí? Así vivía el pueblo de Dios. Siguiente punto. Habían hecho cansar a Jehová, ese sí ya lo vimos también, diciendo que a él no le importaba la conducta del que hace mal. Hipócritamente le retaban a que interviniese diciendo, ¿dónde está el Dios de justicia? Eso ya lo leímos hace ratito. Le podemos poner de título, negación de la santidad y justicia de Dios. O sea, realmente estaban insultando a Dios. Negación de la santidad y justicia de Dios. Negación de la santidad y justicia de Dios. Luego en el capítulo 3, versículo del 1 al 6, ese también ya lo leímos, empezamos leyendo esos versículos. El Señor responde el reto impío del versículo anterior. Él enviará a su mensajero, ¿se acuerdan que leímos la venida del Mesías? Una promesa que tuvo su cumplimiento parcial en Juan el Bautista. A quien deseaban es una ironía, ya que no lo desearon, sino que lo crucificaron. El tiempo de su venida se refiere a su segunda venida. El Señor vendrá a juzgar el pecado, ¿y quién podrá estar de pie? El Señor castigará a los hechiceros y adúlteros, a los que juran mentira, a los que oprimen a los débiles. Ahí viene en la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver Malaquías capítulo 3. Como ya leímos los primeros versículos, nada más vamos a leer versículos 5 y 6. Malaquías 3, 5 y 6. Dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero,
a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. O sea, hay gente que se aprovecha del débil, se aprovecha de aquel que es frágil, y eso lo ve Dios. Le podemos poner ahí de título, venida del Mesías en juicio. Esos títulos solamente son como referencias. Venida del Mesías en juicio. El siguiente punto dice, Jehová invita al pueblo a volverse a él, pero niegan haberse apartado, preguntando hipócritamente, ¿en qué hemos de volvernos? En el 3:7. Dice el 3:7, desde los días que de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y Dios todavía les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Por qué? O sea, yo me siento que estoy bien. Entonces le podemos poner ahí de título, el pueblo no reconoce su situación delante de Dios. Es como cuando vas y exhortas a un hermano y le dices, hermano, no quiero molestarte, hermano, pero siento que ya no eres el mismo de antes. Antes yo veía un fuego en tu corazón, no faltabas a la congregación, estabas en las actividades, nos platicabas lo que Dios hacía. Y no, algo pasa contigo, hermano, no te veo como antes. Y te contesta el hermano, pues no sé, yo estoy bien. Yo estoy bien. O sea, tú me estás juzgando, yo estoy bien. O sea, tú no ves lo que yo hago en mi casa, yo busco a Dios en mi casa. ¿Sí? Entonces, así estaba el pueblo. No reconocía su situación delante de Dios. Y el siguiente punto dice, los israelitas debían dar el diezmo de todos sus productos al Señor. Los diezmos eran solo parte de muchas ofrendas y eran un reconocimiento de que todo pertenece a Dios y que Él es el dador de todas las posesiones. El diezmo, hermanos, cuando ustedes diezman o ofrendan, no estamos supeditados a un 10%, sino dice la Biblia que cada quien dé como cada quien que propuso en su corazón. Lo que Dios te ministre, en base a lo que Dios te está diciendo. Acuérdate que en el Nuevo Testamento dice el Señor, si has leído ese pasaje de una mujer que dio 2 blancas, y quiero preguntarte, ¿Jesús fue el que la vio? ¿O quién la vio? Si tú lees detenidamente ese pasaje, te va a llamar la atención de que dice que Jesús estuvo atento a ver lo que daban. ¿Sí o no dice? Si no, léelo. O sea, el Señor estaba atento a lo que daban. Y entonces dijo, ¿quién dio más? Les preguntó y él dijo, no, la que dio más fue esa mujer porque dio todo su sustento. Entonces, no es la cantidad. A lo mejor alguien gana muchísimo dinero y da lo que le sobra, pero alguien gana poquito dinero y da todo como ella, ¿no? Entonces, es algo que Dios tiene que hacer, pero tú no ofrendas, hermano, tú no diezmas al hombre ni a la mujer, tú tampoco diezmas en base a las necesidades que tú ves aquí. He escuchado gente que dice, es que yo allá diezmo poquito porque voy a una iglesia que está grandísima y hay mucho dinero, entonces yo ahí doy poquito y lo demás voy a la sierra. Hermano, tú no puedes decidir qué hacer con lo que no es tuyo, ¿sí? Para empezar. Todo lo que tenemos y somos, nada es nuestro, ¿sí? Nada. Somos solamente mayordomos. ¿Sabes qué es un mayordomo? O sea, un administrador. Y Dios nos va a pedir cuentas. Nosotros ofrendamos
primeramente en el lugar donde Dios nos está poniendo y donde recibimos el alimento espiritual, ¿sí? Primeramente. Y no le doy a Dios, ya que me gasté la quincena, ya pagué la escuela, ya pagué esto. O sea, primero es Dios. Eso es sagrado para Dios. Y repito, no es el 10%, es lo que Dios te ministre. En tu relación con Dios, lo que Dios te ponga en tu corazón. Porque luego llega un punto en el que no, pues el 10% y puedes dar más. Esa es una cosa en tu relación con Dios. No en lo que tú ves, en lo que tú piensas. Y otra cosa, el diezmo no es porque Dios necesite tu dinero, ni tampoco el diezmo es porque aquí en la congregación se necesite. Sí, para todo se necesita dinero, obviamente. Para todo se requiere dinero. Estar aquí es dinero. Está gastándose luz, ¿verdad? Se paga luz, se paga una renta. Pero nosotros no diezmamos porque se necesite. Vamos a ver cuál es el propósito. Vamos a Deuteronomio 14:23. Deuteronomio 14:23 dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados. O sea, es el diezmo de todo lo que somos y tenemos. O sea, hablando de un diezmo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento es todo, realmente. Y no es, o sea, puedes tú ofrendar y diezmar, o más que diezmar, puedes dar el 90% de lo que tú ganas. Pero si no le has dado tu corazón a Dios, tampoco sirve, ¿sí? Es todo, es dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando tú le das tu corazón, entonces en consecuencia lo demás no te pesa. Y dice, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, ¿sí, verdad? Para que, ahí yo subrayaría esto, para que aprendas. No me vas a traer el diezmo y las primicias para que entonces haya dinero, para que entonces mis levitas estén muy bien. Que si tú te pones a leer el Antiguo Testamento, dice que los levitas deberían estar de lo mejor vestidos. Así lo dice la palabra de Dios. Luego queremos ver a los que ministran así como pobres. Tenemos un pensamiento que entre menos tengas eres más espiritual. No. Nuestra espiritualidad no se basa si tenemos mucho o tenemos poco, sino se basa en el crecimiento de la vida de Cristo en nosotros. Pero la razón no es para que haya un templo, para que haya un tabernáculo, para que haya, no. El motivo, el propósito por el que cada que tú recibes algo y lo traes al Señor es para que tú y yo aprendamos a temer a Jehová todos los días de nuestra vida. Porque cuando le traemos eso, hermanos, a nosotros que somos tan olvidadizos, porque somos muy olvidadizos, que somos fáciles de desviar. Cada que traemos esa ofrenda, nos estamos recordando a nosotros. Estamos recordando a nosotros mismos, no soy dueño de nada de lo que tengo, Señor. Y esto te lo traigo para recordarme a mí y para no olvidar que tú eres el dueño de toda mi vida y de todo lo que tengo. Y de esta manera aprendo a temerte a ti, el dueño de todo. Ese debe ser la razón y el propósito. Dios no lo dejó. Dios pudo sustentar la obra y sustentar sin tu ayuda. Por eso David decía, Señor, de lo recibido de tu mano te doy. Dios pudo haber establecido otra forma de muchas cosas, ¿sí?
pero lo estableció porque es mejor dar que recibir, pero sobre todo lo estableció para que tú y yo aprendamos a temerle y no olvidemos que nosotros no somos el dueño, porque luego nos creemos dueños de nuestra vida, sí, voy a ir acá y voy a estar allá y muchos planes, pero cada que ponemos ese diezmo, ese sobre, esa separación, debe ser con todo reconocimiento de que Él es el dueño de nuestra vida. Y que yo no puedo tomar decisiones de mi dinero, de mi vida, sin que Él sea el que me haya dirigido. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces es para nosotros, para aprendizaje de nosotros. Si te encuentras a alguien que empieza a decirte, no, es que el diezmo ya no se da, no sé por qué, te digo una cosa, hermano, ni le discutas. No te desgastes con esos temas. Esto es personal. ¿Sí? Esto es personal. Ahora hay otra gente que piensa que porque da mucho es muy espiritual, tampoco. Yo creo que esto es algo que Dios pone en el corazón, es el que pone el hacer, el querer como el hacer. El otro título le pueden poner, bueno, ahí pueden poner en ese, robando los diezmos y ofrendas. ¿Cómo le voy a robar a Dios? Pues sí, dice, la nación entera me han robado. Robando los diezmos y ofrendas. Yo no le he robado nada a nadie, dicen los cristianos. Yo todo lo devuelvo, pero le has robado a Dios. Es que yo no sé cómo usan el dinero, hermano. Tú no te preocupes, esa es responsabilidad de quien lo recibe. Y qué gran responsabilidad. Tú preocúpate de obedecer a Dios. Punto. Las falsas acusaciones, le pueden poner en el otro párrafo, las falsas acusaciones contra Dios. Las falsas acusaciones contra Dios. Capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dice, Dios les acusa de levantar quejas violentas y mentirosas contra Él, eso sí lo leímos, diciendo que no vale la pena servir a Dios ni obedecerle. Estaban enseñando que los soberbios, los impíos y los que tentaban a Dios no solo prosperaban, sino que además escapaban sin castigo. Hay unos que están más preocupados porque, ¿por qué al otro le va bien? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué entonces Dios no eres justo? Es un Dios injusto. Totalmente fuera de todo conocimiento de Dios. Entonces, ahí en ese le podemos poner título, las falsas acusaciones contra Dios, ¿verdad? ¿Así lo vimos? Ok, palabra de aliento y esperanza al remanente. Así vamos concluyendo. Dice, la restauración de un remanente. El remanente fiel será librado, bendecido y reconocido como posesión de Dios, siendo su especial tesoro. El otro punto, otra lo leemos, dice el juicio de los impíos. Viene el día ardiente como un horno en que todos los soberbios e impíos serán destruidos desde la raíz hasta la rama. Ese lo leímos también. La venida del Mesías, también la leímos. Los fieles recibirán al sol de justicia, quien traerá salvación en sus alas. Todos los que temen el nombre de Dios triunfarán sobre sus enemigos, que serán como ceniza bajo sus pies. Y luego viene el cuarto punto, llamado a la obediencia y promesa. El libro concluye con una exhortación de recordar la ley de Moisés y con la promesa que enviará a Elías, a Israel, antes del día de Jehová. Él reformará las vidas de los suyos, haciéndoles semejantes a sus antepasados piadosos. De otro modo, Dios tendrá que visitar la tierra con maldición. Vemos ahí estos versículos finales ahí de Malaquías. Vamos a Malaquías capítulo 4. Dice, versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, Dios a su pueblo Israel, a su nación,
la va a restaurar y le va a dar poder sobre sus enemigos que la han sometido todo este tiempo, de alguna manera. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, así dice, yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, va a venir un mensajero. Sabemos aparte que Elías, que hay 2 hombres en la Biblia que nunca han muerto, que es Elías y Enoc, ¿verdad? Entonces, en la primera venida del Señor, pues Elías puede ser de alguna forma, no que Elías haya reencarnado en Juan el Bautista, pero en la Biblia hay tipos, ¿sí? Tipos. Entonces fue Juan el Bautista. Pero también habla de un día en el futuro, porque hay un cumplimiento próximo que fue en la primera venida de Cristo, pero hay un cumplimiento a plenitud que aún no ha sucedido, ¿sí? Donde dice que antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. O sea, Dios se ha preservado un remanente, un remanente. Si no se hubiera preservado Dios un remanente, ya hubiese sido todo destruido. Así que termina esta palabra con esperanza. Primero con ese recordatorio, versículo 4, acordaos de la ley de Moisés. O sea, en ningún momento está invalidada la ley de Moisés. Al contrario, Jesús vino a cumplirla y nos dice que nos acordemos de las ordenanzas. Pero que Dios va, antes de que venga el día terrible del Señor, antes que venga ese día grande y terrible, Dios va a enviar a su profeta Elías. A final de cuentas, es el Espíritu Santo de Dios a través de sus siervos. O sea, va a venir un derramamiento del Espíritu Santo. Dios no va a traer ese día terrible sin que antes Dios prepare a su iglesia para que su iglesia no sea consumida en ese día. Antes que venga ese día, Dios va a trabajar en su pueblo y en su remanente. De otra forma, nada ni nadie quedaríamos. Todos seríamos arrasados el día de juicio y por eso es nuestra esperanza que Él va a trabajar en su remanente, preparándonos para su venida y para todos los acontecimientos futuros que están a la puerta. Y dice la conclusión, Malaquías recoge la última súplica de Dios para con su pueblo en el periodo del Antiguo Testamento. ¿Qué me puedo yo quedar con eso? Que el Señor le dijo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. A pesar de tu cinismo, a pesar de tu ingratitud, el Señor dice, si tú te vuelves a mí, yo me vuelvo a ti, no estoy enojado para siempre contigo, dice el Señor. Tras él, la voz profética permanecerá en silencio, ya vimos hace rato durante 400 años, hasta la venida de Juan el Bautista que preparó el camino para el Mesías. Y así se termina el último libro del Antiguo Testamento. ¿Y qué podemos aprender? Pues mucho, ¿verdad? De nuestra situación delante de Dios. Que no menospreciemos su nombre, que nos volvamos a Él de todo corazón y que Él está dispuesto a volverse a nosotros. Entonces vamos a terminar con una oración. Padre Dios, Señor, te damos gracias por esta palabra tuya. La atesoramos, síguenos ministrando, síguenos hablando, Señor. Creyendo que tú vas a hacer volver nuestro corazón a ti, Señor, primeramente, Dios. Que tú nos vas a preparar, Señor, y perdónanos, Señor, si olvidamos que tú eres el gran Rey y que tú eres digno de toda nuestra vida, de todo lo que somos, de todo nuestro ser, de todo eres tú el dueño, Señor. Y no queremos profanar tu nombre ni ser sacrilegio en contra tuya,
siendo irreverentes, siendo indiferentes, robándote, contaminándonos, Señor, y creyendo como aquí los Malaquías, Señor, como los de Malaquías, y creyendo que estamos bien delante de ti. Porque aquí tú ministrando, tú hablando, y ellos creían que estaban bien delante de ti, Señor. Que no nos acontezca esto, que tú nos hables y que nosotros no nos inmutemos porque pensamos erróneamente que estamos bien delante de ti. Líbranos de ese engaño, Señor, líbranos y perdónanos, Señor. Y te damos gracias porque nos ayudaste a llegar hasta este libro, hasta este final del Antiguo Testamento, Padre. Agradecidos estamos contigo, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, así como están, quisiera tener un momento con ustedes. Quisiera que me acompañaran a Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 12. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Hasta ahí. Dice la palabra que reconozcáis a los que trabajan. Hermano, cuando reconocemos a alguien en la iglesia, no estamos reconociendo a la persona, sino estamos reconociendo a Cristo en la vida de esa persona, ¿sí? Que es muy diferente. Le reconocemos. Y esta tarde les quiero dar este reconocimiento, y no es un reconocimiento a usted como persona, sino es un reconocimiento a la vida de Cristo que está creciendo en usted, ¿sí? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando había ciertos eventos, construían algo que le llamaban majanos, que eran a veces piedras, ¿no? Como cuando cruzaron el río Jordán, 12 piedras. Era en reconocimiento o en recordatorio de ellos. Y aquí mismo en el libro de Malaquías, ese no lo toqué, pero se pasó a mencionarlo, ahí en Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Por qué tuvo que escribirse esto? Los que temían a Jehová hablaron, pero no se quedó en hablar. No se quedó nada más en que Jehová los escuchó, sino que fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. El majano era ese memorial de un acontecimiento. Yo no sé qué haces tú con ese reconocimiento, pero yo te animo a que tú lo tomes como ese memorial de lo que Dios te ministró a tu vida, y que lo que tú recibiste implica una responsabilidad ante Dios. Yo no sé si tú lo vas a guardar, lo vas a tirar, tú sabes qué haces. No es el papel, no es pacto de gracia. Hermanos, al final lo único que importa es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Y eso debe ser nuestro gozo. Pero esas cosas sirven de memorial. Se hacían majanos, se escribió este libro, y cuando tú lo ves, cuando a lo mejor ya pasó tiempo y te estás apartando de Dios y regresas y dices: Señor,
tú me ministraste esto, tengo una responsabilidad. Aquí dice este versículo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esto, si tú aprendiste poco, mucho o algo, tienes una responsabilidad de hacer discípulos a todas las naciones. Eso no es para mí o para algunos cuantos o para los que están de maestros. Hermanos, Dios llamó a toda la iglesia, jóvenes que están aquí. Ustedes son llamados a ser discípulos a todas las naciones. Aquí no tiene que ver la edad ni el sexo. Todos somos iguales delante de Dios y tenemos una responsabilidad. Entonces, ustedes saben qué hacen con Él. Nosotros se los damos reconociendo la obra de Cristo en sus vidas y dándoselos para que ustedes lo guarden como un memorial de esta etapa en sus vidas y ese recordatorio de la responsabilidad que conlleva, porque el que más se le da, más se le demanda.